¿tu Don Juan es una novela histórica o es un thriller? Porque he visto, digo thriller, bueno, suspense, es que no sé, porque he visto que acaba de venir de Gijón, que además uno de los grandes maestros del género, que es Paco Ignacio Taibo, ¿Taibo es? Sí, Taibo, te ha presentado el libro allí, y yo pensaba que era una novela histórica. No, es que ten en cuenta que la Semana Negra hace ya mucho tiempo que no es solo de novela de detectivesca, también es novela policial, novela histórica, novela de aventura, cómic, novela de ciencia ficción, es hay periodismo gráfico, y Don Juan es una novela histórica, o una novela histórica de aventuras. Y bueno, siendo lo que es una novela de 1000 páginas, pues evidentemente pasa de todo. Hay momentos sensuales, momentos aventureros, hay mucha guerra, hay mucha reflexión, es un poquito de todo. ¿Y cómo te da, porque no era el ámbito de tus inquietudes o de tus publicaciones, o sea, tú has estado en temas de ciencia ficción, incluso, no sé, policial o de suspense, cómic, traducciones... Es decir, que tú eres un poco grafómano. Yo es que me aburro, yo me aburro. Eres un poco grafómano y nunca... Y de repente esto era una epopeya por su magnitud, sí. Y por el cambio de registro tan grande, ¿no? Pues mira, yo empecé escribiendo ciencia ficción. Luego me pasé al juvenil, pensando que en la literatura juvenil se vendía mucho. Es mentira, venden los que venden. Después me pasé al policíaco detectivesco costumbrista con las novelas del detective Torre. Luego he hecho fantástico, luego he hecho biografía. Y hace 11 o 12 años ya, escribí una novela que, siendo fantástica, era una mezcla de las leyendas medievales con el cantar del Mio Cid. Se llama Juglar, esa novela. Y me gustó mucho la experiencia de mezclar lo que es la ficción con lo que es la historia, con lo que es la leyenda. Y además con un personaje histórico literario como era el Cid Campeador, que lo estudiábamos, recuerdas que lo estudiábamos en bachillerato. Y de ahí me quedó la cosa de qué otro personaje histórico, literario, me gustaría tratar. Y bueno, pues te sale Celestina, que tampoco me atraía mucho. Te sale Don Quijote, que es intocable, obviamente. Te sale el Buscón, que lo tengo en la recámara. Y te sale Don Juan Tenorio. Yo al principio quería escribir una novela de fantasía con Don Juan Tenorio, porque Don Juan Tenorio es de los pocos ejemplos donde lo sobrenatural existe en la literatura española. Los muertos que salen por las paredes, el fantasma del comendador, el convidado de piedra. Pero yo era incapaz de entrarle a la obra de Zorrilla. Me la leía y no me gustaba, digo no. A mí me hace una gracia. A mí es que me pone muy nervioso que ese principio en la hostería del ripio aparte. Ese principio pero los ripios que son graciosos. Sí, pero gracioso para el carnaval. Ya, no. Y entonces que el tío... Y además está muy metido, Rafa, en la cultura española. En la cultura española, sí. El octosílabo te lo marca. Sí. Ahora ha decaído, ¿no? Pero incluso había un tiempo que era el Halloween contra Don Juan, ¿no? Es decir, que era un rito mortuorio. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Al margen de rollos literarios, yo eso... Y a mí lo que leyéndola ya de adulto, ¿no? Ya con necesidad de despiojar lo que es el texto, me resulta muy chocante que 4 cincuentones se reúnan en la hostería del Laurel a fardar de conquista y tengan documentos compulsados donde dicen aquí... Y aquello me chocaba, ¿no? Pero los documentos compulsados es lo raro. Porque el resto... Sí, el resto es normal. El resto pasa en todos los bares de España. Claro. Y además que un personaje se llamara Capitán Centellas. Digo, se parece que es del Capitán Trueno, ¿no? Y sobre todo lo que nunca me ha gustado del Don Juan, ni de chiquitito, era esa conversión final. Tío, si tú eres Gallardo y Calavera, eres canalla y crápula, no te enamoras de una monjita de 15 años y vas al cielo, ¿no? Entonces, después de ese Don Juan, pues me leí el Burlador de Sevilla, me leí muchos libros sobre Don Juan, me leí el Don Juan de Molière, que es el que más me gusta. Y digo, ¿qué se escribe de Don Juan hoy? ¿Cómo se cuenta Don Juan hoy? Porque hoy, a fin de cuentas, liga cualquiera, menos tú y yo, que somos de la última generación, que se comió una rosca, hoy liga cualquiera, ¿no? ¿Cómo se explica hoy un personaje, un mito literario como Don Juan Tenorio? Y ahí dándole vuelta, y al final encuentro un texto, curiosamente en el Don Juan de Zorrilla,
son dos cuartetas, donde él dice: en Francia clavé un cartel diciendo aquí está don Juan Tenorio para quien quiera de él, y sigue un poquito contando lo que son sus aventuras por Europa, y digo, esta es la novela, esto es lo que hay que contar, el periplo de don Juan por la Europa, que es una Europa fascinante, es el principio del siglo XVI, Carlos V, los otomanos, el Papa, el saco de Roma, todo eso, ahí había un tutum revolutum que era muy divertido. Pues fíjate que don Juan es hasta un arquetipo, ¿no? O sea, que ha sido estudiado por psicólogos, así que por antropólogos, el seductor indomable, que es a la vez seductor, es misógino, y resulta como personaje muy interesante y atraviesa toda la cultura, al menos occidental, ¿no? Sí, es decir, que desde óperas, o sea, que en todos lados está. A mí me hacía gracia esos ripios, ¿no? Y luego la manera en que el personaje está metido en la cultura española. Es decir, acuérdate, cuando solo había una televisión, todos los años se programaba en Estudio 1 el Don Juan Tenorio. Un Don Juan, y sigue todavía haciéndose en algunos sitios. Fíjate que en España, desgraciadamente, en los colegios, los institutos apenas hay teatro. En el mío sí se hace todavía, sí, Don Juan, y aquí en el Pai Pai se hace todos claro, los años se hace una lectura dramatizada, que a mí me resulta muy divertido. Yo recuerdo estar en la radio, políticos haciendo escenas, sí, de Don Juan, que a mí me resulta súper divertida. Para mí lo más divertido es por donde quiera que fui, La Razón, ¿entiendes? Esa parte me resulta muy divertida, ¿no? Por cómo está puesto, ¿no? Y yo, de hecho, yo te confesaré que yo, cuando se acerca el Día de Difuntos, yo me llevo el Don Juan al trabajo, ¿entiendes? Y constantemente estoy recitando en voz alta, porque los compañeros empiezan a decirme, a ver, recita, y no sé cuánto, y me pongo a recitar, bueno, ¿me entiendes? Aquí en la tele, en todos lados, porque me hace mucha gracia, y como me molesta un poco Halloween, he de confesarte, quizás, porque ya uno es un carcamal y ya no tiene hijos. Si tuvieras 12 años, seguro que te encantaba. Claro, te iba a decir, o si tuviera niños de esa edad, pues iba con los niños a dar coñazo. Pero como no los tengo, pues, y no tengo nietos ni nada, pues me resulta molesto, ¿no? Y entonces, claro, yo contrapongo el Don Juan a eso, ¿no? En fin, lo veo yo así. O sea, y al final, a la postre, a ti lo que te interesaba era el siglo. Sí, al final. Más que el Don Juan era el siglo, ¿no? Mira, yo hice para estudiar este libro, para trabajar este libro, yo me he documentado a lo bestia. Tan a lo bestia que, de broma digo, yo lo primero que fui a Wikipedia, y es verdad, fui a Wikipedia, y busqué siglo XVI, pasó esto, y esto me interesa. ¿Puede el personaje estar aquí? Sí. Aquí son el saco de Roma, el asedio de Viena, la guerra contra los turcos, la guerra contra Barbarroja en el Mediterráneo, Enrique VIII y el cisma de Occidente, todo eso, ¿no? Pero luego empiezas, ahora hay que documentarse. Y a documentarme, yo creía que había consultado 50 libros, son más de 100, en 3 idiomas. En inglés, que lo domino, español, que lo domino un poquito más, y italiano, que no sé, pero los textos sobre el saco de Roma los encontré en italiano, ¿no? Y a partir de ahí pues documentarte y contar el siglo a través del personaje. Un siglo que además yo creo que al final acaba pareciéndose al nuestro, ¿no? Alemania y España son lo mismo, una especie de gran imperio familiar. Hay una amenaza otomana por Oriente, están los ingleses que como ahora se quieren ir o ya se habían ido, el papado, que están los pobres ahí como un poco hecho polvo, el Mediterráneo lleno de barcos piratas. Es un siglo absolutamente fascinante, pero cuidado, es fascinante porque se termina porque en un momento determinado Don Juan se da cuenta de que él es un hombre renacentista, donde él ha estado viviendo las luces del Renacimiento, pero viene el barroco. Viene el Concilio de Trento, viene la Inquisición para toda Europa, viene Felipe II, que yo lo describo como el niño fúnebre del barrio, y vienen los atuendos negros. Mientras que antes todo ha sido luz, y él se da cuenta de que ya el final de la novela, cuando él ya tiene
él todavía es un chiquillo, tiene 50 y tantos años, se va notando Es que tú y yo que somos ya, la misma nosotros quinta hemos superado. Y él nota que ese siglo ya no es su siglo, que ya esa luz ya no es la suya. Y la carga de melancolía final, pues quizá es la reflexión propia de Rafael Marín sobre cómo ve el mundo hoy, que ya no es el mundo de luces de cuando teníamos 20 años. Entonces, ¿no entras en el arquetipo del seductor? Es más... Sí. Lo que pasa es que con la que está cayendo, yo no puedo contar un personaje que además se cuenta en primera persona, que se explica en primera persona, que filosofa en primera persona, que dice burradas auténticas en primera persona. Pero dice una cosa que creo que es muy interesante y quizá no se haya dicho nunca o no lo haya dicho nunca don Juan, que yo seduzco, pero porque se dejan. Es un quid pro quo. Y la culpa me la llevo yo. Yo admito que yo me llevé la culpa, pero ella se lo pasa de puta madre. Es decir, y las mujeres que salen en el libro, quitando una que jugué a que fuera el arquetipo de la mujer tonta, todas las demás mujeres que salen en el libro, y salen muchas, son mujeres muy fuertes, personalidades muy marcadas, que le echan mucho valor a la vida y mucho valor a don Juan, ¿no? Me presentaba Alfonso Mateo Sagasta en Madrid hace una semana y dijo una cosa que yo no me había dado cuenta, pero es verdad. A mi don Juan lo educan y lo crean las mujeres. Él tiene una circunstancia en Sevilla por la que sale escopetado y es lo que justifica luego su afán de seducción y su poco importarle las mujeres y llega a una especie de Arcadia lupanar perdido en los bosques antes de llegar a Madrid y son 10, 12 chicas de mala vida o de buena vida y mejores costumbres, son todas muy cultas y además todas se llaman como nombre de personajes del Decamerón y todas le enseñan las artes amatorias. Con lo cual, don Juan en ese aspecto está formado por las mujeres. Yo necesitaba dos cosas para contar mi historia. Que el personaje pudiera ir por Europa y que pudiera mirar Europa. Entonces, lo convierto en espía al servicio de Carlos V y lo convierto en capitán de los tercios al servicio de Carlos V. Con lo cual, cuando no está en guerra, está espiando. Y cuando está espiando, hay una frase muy bonita que dice, el espía es puto de sí mismo. Porque luego lo hemos visto en las películas de espía, lo hemos visto en James Bond. James Bond, ¿qué es lo que es? Pues no deja de ser un don Juan Tenorio contemporáneo. Seduce, espía, mata y entrega el informe. Y eso es más o menos lo que hace don Juan. ¿Y tú no tenías miedo al entrar en un ámbito así a ser atacado por misógino? Miedo no. Amor, tú sabes, toda una reflexión. ¿Quién con dos dedos de frente no está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en España hay que decir primero lo obvio para luego para que luego te busquen para que luego te busquen las cosquillas. Sí. Y claro, pero como hay un sector del movimiento feminista muy combativo y tanto policial que enseguida están buscando y tal y te están motejando y tal y entras en un terreno... Es un terreno peligroso, pero es que yo creo que lo lleva el personaje. Quiero decir, don Juan evidentemente, por lo menos el don Juan clásico es un machista. El mío a lo mejor también. Pero yo creo que la visión que se da de las mujeres en mi novela no es la típica tontita que se deja seducir, todo lo contrario. Mis mujeres son fuertes y don Juan muchas veces ante ellas se queda como cohibido. Hay una parte del libro, que quizá la parte que a mí más me gusta, donde no pasa absolutamente nada, son 70, 80 páginas, donde él está en Inglaterra, espiando al Enrique VIII, porque la mujer repudiada de Enrique VIII es la sobrina del emperador Carlos, entonces lo manda allí para, oye, mírame qué me está haciendo este tipo con mi sobrina. Y llega un momento en que don Juan con su acompañante, con su capitán Centella, curiosamente, visitan a la reina allí. Y yo creo que es un momento profundamente feminista, porque don Juan ve cómo está tratando no solo el rey, sino la sociedad a las mujeres, las tiene arrinconadas, no quiere saber nada de ellas, y él tiene un momento de, no te voy a decir de piedad, pero sí de comprensión y él se pone de parte de la reina y de las mujeres, ¿no? Y creo que ahí dice mucho. Mi personaje es muy contradictorio, puede ser noble, puede ser canalla, puede ser asesino, puede defender la vida de otra persona, puede rebelarse contra una violación, puede ver el saco de Roma y contarte los horrores
sabiendo que él también ha participado de esos horrores, pero en el fondo tiene un puntito noble. Fíjate que en general la idea un poco del Don Juan, no sabría si decirte si la seducción está muy vinculada a lo masculino. Sí, sí. Y parece como un ejercicio de dominación, ¿no? Es decir, que yo te requiebro, te engatuso con mentiras, y con promesas de matrimonio, eso antiguamente ya hoy no. Ya, pero bueno, que de alguna manera, es decir, que ese juego de la seducción, siempre el centro de gravedad, eso está cambiando obviamente, afortunadamente la sociedad, el centro de gravedad estaba en el hombre, que era el que hacía el juego de la seducción, la mujer era un sujeto pasivo, ¿no? Pero te digo que, y el Don Juan es el prototipo, el arquetipo del seductor, ¿no? En la novela hay un momento, creo que clave. Don Juan está en esa Arcadia, Don Juan está viendo a una chica de las muchas, de las 12 o 15 prostitutas que hay allí, hay una que no le hace caso. Entonces él la ve un día bañarse, se mete con ella en la ducha e intenta seducirla y ella le para los pies. Y entonces y ella le dice, y yo creo que ese es el momento clave de la enseñanza, se seduce con la palabra y tú todavía no me has seducido con la palabra. Y ese momento es cuando él comprende lo que es el arte de la seducción, no el cuerpo, sino el engatusar. Y a partir de ahí él lo cuenta. Y además dice con mucha gracia, dice, y era un repertorio. En fin, yo lo que le decía a una, a lo mejor se lo decía a otra, y como no se iban a poner de acuerdo, pues me daba lo mismo, ¿no? Pues para adelante, ¿no? Qué gracia, es que me ha recordado una frase de Master and Commander, cuando Russell Crowe levanta como es Jack el afortunado, levanta la copa y dice, por nuestras mujeres y por nuestras amantes y porque no se conozcan nunca. Exactamente, exactamente. He creído entender que de alguna manera tu siglo, que no es un siglo entero, pero bueno, sí, ¿no? De 1505 a 1550 y tanto. Termina poco después de qué batalla, no me acuerdo, de la última gran batalla, donde Felipe II... ¿Cómo se llama esa batalla? ¿Rocroi? ¿Qué? Rocroi. No, Rocroi ya es muy posterior. Rocroi en 1600. La que Felipe II hace, San Quintín, perdón. Ah, San Quintín. Ahí es la última batalla de Don Juan. Y a partir de ahí ya vuelve herido y cansado a Sevilla. Entonces, he querido entender como que tú establecías una especie de... o habías querido utilizar también unas analogías de ese siglo o esos momentos que vive tu personaje con el mundo actual. No, yo me doy cuenta después, me doy cuenta cuando lo estoy terminando. Que no es premeditado, que al terminar me doy cuenta al final cuando veo... la novela narra Don Juan desde que es un niño hasta que es prácticamente un anciano, ¿no? Y él va cambiando, él va madurando, va volviéndose más malo y a la vez se va volviendo más reflexivo y más noble. Pero hacia el final es cuando yo me doy cuenta del paralelismo que hay entre ese siglo y insisto, por la situación vital del personaje, que yo ya soy más mayor de lo que es el personaje al final de su vida, ¿no? Pero yo ahí sí veo hay quien le ha leído, la novela tiene 1000 páginas, que no es moco de pavo, y que la lee y dice, se te ha quedado corta. Digo, sí, pero yo sé que si yo hago el manuscrito tiene 1400, que la letra que se ha publicado es muy pequeñita para que no saliera. Y digo, sí, pero hay quien se ha quedado con más ganas de ver el proceso del Don Juan maduro. Pero yo decía, sí, pero es que cuando te das cuenta ya tiene 50 tacos y no te has dado cuenta. Y eso es lo que le pasa al personaje cuando se da cuenta que tiene 50 tacos y ve que esas guerras no son sus guerras, esos príncipes no son sus príncipes, esas mujeres ya no son sus mujeres, está seduciendo a las hijas o a las nietas de las mujeres que él ha seducido y entonces se queda como un poco cortado. Y ahí vi yo, digo, es que eso, a lo mejor la vida es así, pero yo me reflejo en ese momento. Es un personaje con el que yo no me identifico nada, curiosamente. Yo no me comí una rosca en mi vida, yo no he matado a nadie todavía, pero el personaje tiene esas cosas fascinantes, y qué malo es, pero qué gracioso. Y hacia el final, cuando ya se vuelve reflexivo, introspectivo, viejo cascarrabia, digo yo, es que ahí estoy yo. Entonces, volviendo un poco a los paralelismos, decías un poco, el Enrique VIII es un poco un Brexit avant la lettre, ¿no? Avant la lettre. El tipo que rompe con la Iglesia de Roma, se da el caso de
el Islam en las puertas de otra manera que ahora, ¿no? Sí, ahora llegan a nuestras ciudades. Tenía que dar mucho miedo. Hay un momento en la batalla de Viena que describe la batalla de Viena es la primera batalla de minas de la historia. Es decir, la ciudad está amurallada, los turcos no pueden entrar, entonces empiezan a zapar, empiezan a meter bombas por debajo, con lo cual tiene que dar un espanto porque es una cosa completamente nueva. Y los genízaros, que eran esos señores vestidos de negro, lo que hoy pudiera ser un islamista radical, atacan a caballo y lo que llevan en la espalda son alas de buitre. Con lo cual, imagínate, tú te ves venir a 500 tíos a caballo con alas. Tenía que dar mucho miedo, mucho miedo. Tú los ametrallabas, los bombardeabas, los matabas y al día siguiente no había nadie en el campo de batalla porque los retiraban a sus muertos. Es una especie de terrorismo del momento, ¿no? Y da muchísimo pavor. Hay momentos paralelos con la historia, no sé, el saco de Roma, ¿no? ¿Cuántos hemos visto, yo qué sé, lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Pues prácticamente igual. Yo creo que no hemos ganado, no hemos avanzado tanto. Y cuando muchas veces me preguntan, no, es que entonces nosotros somos distintos. Sí, pero en esa época éramos igual de bestias los cristianos que los musulmanes. Es decir, tú asediabas una ciudad y tenías 3 días para hacer con la ciudad lo que te diera la gana. Lo que pasa es que en el saco de Roma estuvieron 9 meses y estaban defendiendo al Papa, ¿eh? O sea que, tela. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado esto? Porque pues mira, desde que empecé a prepararme la novela, que empecé sería 2006, he tardado 5 años de redacción, a saco. También ¿y dedicado exclusivamente a...? Sí, no, bueno, exclusivamente. Yo antes era un escritor vacacional, escribía cuando estaba de vacaciones, porque el resto de mis días los dedicaba a la enseñanza por la mañana y a traducir por la tarde. El mundo editorial se vino abajo, se me acabaron las traducciones y entonces esa necesidad de estar todas las tardes delante del ordenador ya la puse al servicio de mi novela, ¿no? Y bueno, yo me lo he pasado muy bien escribiendo este libro, tanto que ahora mismo tengo pavor, tengo el síndrome de Neil Armstrong. ¿Y ahora qué hago? Porque después de hacer esta historia, sí que es verdad que me he quedado sin palabras, me he quedado sin temática, no me veo yo ahora mismo empezando a estudiar otra vez otros 11 años otro libro, porque uno ya va teniendo una edad, pero bueno, ya escribiré cualquier cosa. No, porque además lo peor para un escritor es repetirse, ¿no? Claro, yo me decía Paco Taibo que yo había demostrado que era capaz de meterme en cualquier palo y hacerlo bien. Ciencia ficción, fantasía, policíaco, histórico. Y yo digo, bueno, sí, pero es porque no he tenido nunca un éxito literario. Si yo hubiera tenido un éxito literario, yo qué sé, con las novelas de Torres escritas en gaditano, yo seguiría escribiendo novelas de Torres escritas en gaditano. No, ¿por qué no las escribo? Pues porque no, porque ni en Cádiz se venden, ni en Cádiz me conocen, ¿no? Entonces eso me obliga a buscar nuevos pastos continuamente. Ciencia ficción, llegué al techo, ahora hago otra cosa, porque me aburro, porque lo necesito. Escribo una novela histórica de 1000 y pico páginas, ¿voy a escribir otra? Pues no lo sé, porque sé tanto sobre ese siglo que te da pena no reinvertirlo, y sobre todo porque en la novela hay tantos personajes secundarios tan divertidos que podrías tirar de ellos y hacer otra novela, pero no lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, ¿vale? Muy bien.